Alternativa sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos de invitada una vez más a Melba, una buena amiga, además conocedora del tema sobre la mujer. Melba, bienvenida. Hola, Carlos, buenas noches, lo siento. Muchas gracias por nuevamente invitarme aquí a este espacio tan interesante que tienes y que produces pues con tanto entusiasmo. Muchas gracias, aquí estamos. Pues la verdad es que lo producimos entre todos, es un colectivo desde los compañeros de Código Libre, también Exacto. con los invitados. Tú no se diga, yo ya te considero colaboradora permanente de Resiliencia en Línea, con temas importantes. Siempre que hablamos de la mujer, bueno, es hablar de múltiples temas, y esta vez no es la excepción. También es algo que tiene que ver con un problema que de repente son invisibles en esta emergencia sanitaria. De repente no nos alcanzamos a ver hasta que las estadísticas son demasiado escandalosas, y uno de ellos es la violencia intrafamiliar, que tiene que ver con la mujer, pero también tiene que ver con los hijos, tiene que ver con precisamente el núcleo familiar. Lamentablemente, a pesar de que el núcleo social básico, la familia, es muy solidario, México me parece que se puede congratular de que tiene esos núcleos en donde hay mucha solidaridad. Lamentablemente, por otro lado, también son núcleos en donde se padece violencia intrafamiliar. Vamos a estar comentando esto con Melba. Y esto del COVID, entonces, deja ver varios problemas. Un problema, el central, en esta emergencia sanitaria, es cuidarnos de COVID, cuidarnos de que no nos contagiemos, porque esto puede llevar a problemas muy serios de salud, y que ha llevado al país a casi 500,000 enfermos por COVID. Lamentablemente estamos alcanzando los primeros lugares a nivel mundial, y lamentablemente es algo que tiene presente México en varias aristas: primeros lugares en corrupción, primeros lugares o últimos lugares en un sentido inverso en desarrollo social, en fin, siempre primeros vergonzosos primeros lugares. Estamos en los primeros lugares en violencia hacia los periodistas. Somos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, a pesar de que no estamos en guerra, como se ha dicho mucho. Y cuando las cosas son así, cuando los datos lo hablan, ni modo de cómo ocultar esta realidad para los mexicanos, cómo duele esta realidad de violencia para los mexicanos. Yo pienso, ¿en qué momento nos volvimos tan violentos? ¿En qué momento de la historia de México despertamos con un México que es sumamente violento? Y hemos visto también cómo es que se volvió un meme, ya es un meme en todos los sentidos, este asunto en donde golpearon a una persona, ¿Un asaltante? A un asaltante en una combi, lo golpearon bastante, incluso queda muy lastimado ya debajo de la combi. Incluso dicen que se está buscando a ver dónde está esta persona y que no lo hayan en los hospitales, quedó muy lastimado. Y esto despierta otras temáticas. Realmente es válido tomar venganza por cuenta propia. No culpo desde luego a los pasajeros, porque están hartos también de esa violencia que también viven. Lo que me conmovió, déjame te comento, lo que me conmovió con esta escena es que en algún momento en donde ya sintió lo recio este señor, el que estaba asaltando, el que quiso asaltar, fue cuando gritó que ya estaba bueno, que tenía a su hija en el hospital. No sabemos si eso es cierto, ¿no? Pero imagínate que eso es cierto. Lo que sí veo es que esa persona iba desarmado y aún así se subió a asaltar, y no dejo de pensar que, como muchas personas, no voy a decir que él propiamente, muchas personas sí salen a delinquir precisamente por la necesidad que de repente impera en sus familias. Bueno, estamos derivando todo esto, parte de los temas que salen, parte de las reflexiones que salen
a partir de un solo problema. Ahorita volvemos al tema, pero es que sí tiene que ver, entonces ya volviendo precisamente al tema que nos ocupa contigo, tiene que ver con que vivimos un México violento, tiene que ver con que vivimos primeros deshonrosos lugares en varios aspectos, que tenemos primeros lugares ahora por contagios de COVID, lamentablemente, y que esta emergencia sanitaria está dejando ver un problema más, que es el de la violencia intrafamiliar. Ahorita vamos a estar platicando contigo de esto, Melba. También como antecedente, si me permites poner el dato, que también de repente no se vea bien, CONAPO dice que van a quedar embarazadas 145,000 mujeres que no se lo esperaban, digámoslo así, que en una tasa de crecimiento o de embarazos al año se van a incrementar adicionalmente 145,000 personas, mujeres, van a quedar embarazadas, no necesariamente como lo hubieran planeado en otras circunstancias, y que de estas 145,000, 21,000 van a ser adolescentes, y que van a ser adolescentes que en muchos de los casos han sido violentadas dentro del núcleo familiar, lamentablemente. Y ahora sí, con este contexto, Melba, pues adelante con tus primeros comentarios. Bueno, primero reiterar mi agradecimiento por la invitación y felicitarlos, y mi reconocimiento sincero, porque tanto tú como efectivamente el equipo de producción de Código Libre son muy sensibles a estos temas que pues nos lastiman mucho como sociedad, y que yo sí lo agradezco porque es algo que debemos estar hablando mucho, de lo que debemos estar hablando mucho. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar aquí contigo sobre ese tema, pero en población juvenil, escolar. Recuerdas que hemos tratado el punto. Ahora, en el contexto que nos encontramos actualmente, pues también nos obliga a volver a abordar el tema. Tú has mencionado elementos muy importantes y además conceptos también relevantes que debemos explicar para poder comprender mejor el fenómeno de la violencia en todos sus ámbitos o en la mayor cantidad de los ámbitos posible. En este sentido te puedo comentar, tú mencionas esto que es lo de la violencia intrafamiliar, yo le agrego que es de intrafamiliar y ahora también de género, ¿sí? Bueno, ¿por qué violencia intrafamiliar? Antes se le llamaba violencia familiar. Los conceptos han ido evolucionando durante muchos años, y esta evolución de los conceptos se debe al nivel de profundidad de los estudios que se han realizado sobre el fenómeno de la violencia. Es intrafamiliar para referirse específicamente en el núcleo inmediato, digamos que en el hogar. La violencia familiar no se limita nada más a los padres hacia los hijos, sino que abarca un ámbito un poquito más amplio, que es la familia extensa. Pero la violencia dentro del hogar y de los que viven en ese espacio. Ahora, ¿por qué se le agrega lo de género? Porque finalmente se ha estado especializando el enfoque de género. Todo tenemos que hacerlo ya desde una perspectiva de género. Entonces, las estadísticas reflejan que dentro de las dinámicas domésticas o dinámicas del hogar, la mayor cantidad de víctimas es del género, bueno, son las mujeres. ¿Sí? Entonces, desde ahí, bueno, ¿por qué se habla de la violencia intrafamiliar? Pues porque se habla de la violencia que genera la dinámica cotidiana, ¿sí? Las estructuras. Entonces, tenemos un gran problema en México, violencia, ese no se puede negar, pero ese problema hay que desmenuzarlo para atacarlo por todas las aristas posibles y de la mejor manera. Y entonces sí, hay violencia, pero de repente tenemos una violencia no solo social, que nos encontramos fuera de la calle, sino que nos encontramos una violencia dentro de casa, que de alguna manera incluso la socializamos,
la institucionalizamos o la naturalizamos. Ahorita nos dice los términos, porque efectivamente hay varios términos que son puntuales, y dentro de esa violencia intrafamiliar, que se refiere, como dices entonces, al núcleo familiar de padres, hijos, básicamente, por eso el núcleo. O de quienes viven dentro de la misma casa, o que ajá, tienen una relación muy estrecha. Y ahorita vamos a ir viendo y precisamente quiénes son los agresores. Están, entonces, los ataques hacia las mujeres en particular. Así es, en la mayor cantidad de víctimas son mujeres. Uh-huh. Sí, eso está muy comprobado, y es una estadística que se ha mantenido durante muchos años, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hacen para revertir esta manera de vivir que tenemos. Tú lo has dicho desde el principio, los mexicanos le damos un valor a la familia que no tiene de repente referencia en otros países. Uh-huh. En otros países, pues las familias son más desvinculadas. Uh-huh. Hasta cierta edad los jóvenes salen de su casa, y nosotros somos como muy, muy apapachadores como uh-huh. papás. Y nunca, entonces, al respecto, por ejemplo, podemos ver en las películas que nos influyen mucho, no se diga ahora con estas plataformas internacionales, donde consumes de manera internacional modelos, en este caso de familia, y vemos en donde los jóvenes a los 18 años, 19 años ya empiezan a vivir de manera independiente, y de repente en México como que se nos antoja ese modelo en donde pues ya estás grandecito, ya te puedes ir del núcleo familiar, pero no, hay que verlo como una virtud. En México somos, como dices, muy apapachadores, y si el joven tiene 20 años o 23 o 25 y quiere seguir viviendo en casa, ¿no? Sí, digamos que tenemos un sentido más solidario uh-huh. como familia, ¿no? O sea, uh-huh. no en el sentido más positivo de esta visión, digamos que somos más solidarios como familias. Uh-huh. Pero lamentablemente y paradójicamente, pues está terriblemente demostrado que las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia, el agresor lo encontramos en casa. Uh-huh. Y precisamente desmenuzar los problemas, detallarlos, por ejemplo, ya con violencia intrafamiliar y con feminicidios, nos lleva precisamente a medirlo. Y entonces, por ejemplo, tenemos un dato, tomando nada más como ejemplo Colima, en donde la violencia intrafamiliar se incrementó 34%. Hay violencia, pero que esta además se incremente en proporción del resto de la población, imagínate. Así es. Bueno, y tú al principio mencionabas, cómo se ha ido haciendo más creciente, más evidente la violencia en nuestro país. Uh-huh. Tenemos obviamente una parte de un tiempo, una temporalidad relativamente corta, que es donde se refleja el reacomodo de estructuras uh-huh. que hablamos, y tenemos que mencionarlo cuando se empieza a desacomodar, voy a decirlo, o romper la estructura tradicional de la familia cuando la mujer se incorpora al campo laboral. ¿Te uh-huh. acuerdas que antes era más el rol de género muy definido, de que los hombres eran los proveedores y las mujeres eran las que se encargaban de la crianza de los hijos? Uh-huh. Cuando se van generando movimientos como los ajustes de los modelos económicos, pero también los movimientos feministas o movimientos de mujeres, uh-huh. donde ambos elementos generan un reacomodo de la familia, donde la mujer por necesidad sale al campo laboral, o incluso por un sentimiento de liberación sale a perseguir su desarrollo personal, la estructura de la familia entonces empieza a entrar en crisis y luego se empieza a reacomodar. Ese reacomodo, esa reestructuración de la familia también trae reestructuración de las dinámicas. Los hijos quedan más sueltos, y empiezan a llevarlos a espacios donde la crianza ya no es de la mamá, sino de las maestras que están en las guarderías. Y entonces empieza a haber como un rompimiento de los vínculos de la familia. Y esto, pues bueno, nos trae que también trae estrés, trae
la crisis económica y bueno, pues una educación que no nos alcanza para entender el cambio social. Y entonces, pues eso se traduce en más como el o el incremento de la violencia. Entonces, bueno, para eso el punto es que como no estábamos preparados, o sea, como nuestra educación no nos alcanzó para prepararnos a los nuevos modelos, entonces se agudizaron o se profundizaron los niveles de la violencia. Entonces tenemos el feminicidio, que ahora ya está, no es que apenas se empiecen a matar mujeres, ¿no? Sabemos que no, pero sí se empiezan a generar conceptos legales que empiezan a reconocer la violencia contra las mujeres. Y se tipifica. Se tipifica ya, ya de manera específica, no como un simple homicidio, sino con un homicidio por razones de género. Entonces, bueno, en este sentido, Carlos, ahora sumado a todo este proceso de cambio de la estructura familiar y de la parte económica, la crisis que estamos viviendo, el impacto tan contundente que ha tenido con nosotros esto que estamos viviendo en este año, ¿no? Que es lo del virus, donde nos obliga la circunstancia a permanecer en nuestra casa. Sí se profundiza, porque si de por sí ya existe violencia, ahora tenernos a todos metidos en el mismo espacio y veamos qué espacios son, pues es muy difícil generar las dinámicas con tantas personalidades, temperamentos y convivencia en un espacio muy limitado. Entonces, sí se agudiza, sí hay más abusos, o sea, sí antes las mujeres, niñas, adolescentes, las mujeres jóvenes y las adultas mayores sufrían abusos, llamemos económicos, llamemos sexuales, llamemos psicológicos, pues están en una condición de mayor vulnerabilidad. Sí. Los niños, yo por ejemplo considero que lo que son los niños, los pequeñitos, las niñas por supuesto, los discapacitados y las mujeres adultas mayores, por su propia condición de indefensión, están todavía peor. ¿Por qué? Porque una mujer que sufre violencia, digamos una mujer joven, pudiera tener una mayor capacidad y posibilidad de buscar ayuda. Pero tú comprendes que los pequeñitos, que los discapacitados, que las adolescentes, por las limitaciones que tiene su propia condición, incluso de ser menores de edad, de ser dependientes de alguien más, pues los vulnera doblemente. Sí. ¿No? Entonces eso es muy terrible, muy terrible. Pues mira, déjate doy unos datos también como ejemplos. En noviembre, en nivel nacional, lamentablemente en México hubo 100 feminicidios en noviembre, antes de la emergencia sanitaria. Después, en el mes de... ¿dónde está el dato? 73 mujeres asesinadas en el mes de mayo, ya cuando estábamos en el confinamiento. Y en el mes de junio, yo esperaría que bajaran, pero volvieron a repuntar a 99. Digamos que regresamos al nivel de noviembre. Entonces pudo haberse dicho que hubo una mejora en el que no hubiera ataques hacia las mujeres, pero básicamente de noviembre a la fecha estamos en los mismos niveles de ataques hacia las mujeres, cosa que es muy lamentable. Y si tú recuerdas, cuando empezamos con esta etapa de confinamiento, se llegó a pensar que la violencia iba a disminuir, o la violencia criminal, en el sentido más bien fuera del ámbito de la familia. Se pensaba que iban a haber menos asaltos, que iba a haber menos
acciones de violencia o de crimen, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, no nos esperábamos tener este reflejo, uh-huh, que es muy doloroso. O sea, si pensamos que cada feminicidio, cada número representa una mujer, niña, anciana, joven, adolescente, y que todavía más triste, que muchas de ellas han sido asesinadas en condición de embarazo. Sí, eso es crudo, muy crudo. Entonces eso es algo que nos vuelve a poner en la pantalla o en la visión que donde está el problema más profundo es en la casa, y es donde tenemos que trabajar, uh-huh, ¿sí? Decimos pues que la casa, la familia es el primer núcleo de socialización que tenemos. Y bueno, que nos encontramos. Y en la misma casa, en el mismo hogar, se reproducen los patrones, es nuestro primer espacio de aprendizajes, es nuestro primer espacio de enseñanza, ¿sí? Entonces, esto nos debe poner en alerta máxima, ¿sí? Alerta máxima, o sea, dijo la Secretaría de Gobernación el 29 de julio que las llamadas al 911 se incrementó, uh-huh, ¿verdad? Que era lo que tú mencionabas, un 40 y tantos %. Y dice ella, esto es bueno, aunque es malo, tiene su lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo que ella menciona? Bueno, que las mujeres ya buscan ayuda, uh-huh, ya se está registrando, ya no son números negros, ya hay un número concreto, ¿sí? Entonces, ahí, pues sí, o sea, ¿qué nos dice? Yo lo interpreto también de esta manera, o sea, que efectivamente muchas mujeres ya están teniendo la información necesaria de cómo proceder en un momento de emergencia, uh-huh, ¿sí? Ya se está difundiendo, ya se está divulgando todos los mecanismos lo más sencillos posibles para pedir auxilio, uh-huh, y sí se está reflejando en esos números. Yo creo que si bien incrementó el número de casos de violencia en familia, uh-huh, esas llamadas creo que más bien reflejan, o yo lo uso más ese dato, como representativas de que ya las mujeres las personas que sufren violencia, en este caso especialmente las mujeres, saben a dónde recurrir. Uh-huh. Ya creen un poco más en las instituciones que están para ayudar. Uh-huh. Primero, o en tiempos anteriores no se sabía, no estaba tan divulgado todo este fenómeno donde las mujeres pensábamos que nomás nos pasaba a nosotros y que no sabíamos si alguien más vivía lo que nosotros vivimos. Uh-huh. Pero cuando se empieza a abrir toda la información, cuando se empiezan a difundir todos los casos y entendemos o hacernos entender que no es normal la violencia, lo que tú decías, uh-huh, no podemos normalizarla. Entonces las mujeres decimos, caray, entonces lo que yo estoy viviendo no es normal. Uh-huh. Y aparte te dicen de que no es normal, te dicen debes pedir ayuda porque está en riesgo tu vida. Uh-huh. Y cuando te muestran las estadísticas de la muerte de mujeres, también vuelves a decir, la próxima puedo ser yo. O sea, ya empiezan a generar una conciencia. Y después decir, sí puedo pedir ayuda y sí me van a responder. Es decir, la credibilidad, uh-huh, en las instituciones que están para apoyar a las mujeres. Creo que es eso lo que está reflejando. Cosas tan complicadas como que te viola tu marido, ¿cómo denuncias? Así se pensaba, ¿sí? ¿Cómo denuncias a mi marido que me violó? Es decir, que quiso tener sexo en contra de mi voluntad. Se puede denunciar ese caso. Así es. Siendo que antes, como dices, se podría pensar que eso es tu deber común, esto no es violencia intrafamiliar, y que a la fecha todavía hay ministerios públicos que se oponen a levantar una demanda, y nos ha tocado seguramente a varios de las personas que nos pueden estar viendo, que nos toca acompañar a un conocido, a una conocida en este caso, a atenderse, por ejemplo a una amiga, una conocida, a atenderse en el Instituto de la Mujer
Ahí le dijeron, oiga, pero venga más tarde, y si la dejan ir, si no la tienen en ese momento de manera adecuada, pues ya se pierde la denuncia, por un lado. Pero bueno, en este caso le dijeron, sí, a ver, vamos a levantar tu queja, en este caso una queja, que rápidamente fue, digamos, cobijada por, en este caso había una psicóloga y había un asistente legal, le dijeron qué hacer, pero ya no la acompañaron al Ministerio Público. Ahí me tocó acompañar al Ministerio Público a levantar la denuncia. Llegando al Ministerio Público no hubo quien le tomara la denuncia, que regresara al otro día, y al otro día ya no regresó, ya lo consideró, lo pensó 2 veces y ya no levantó la denuncia, y en parte es lo que está buscando muchas veces el Ministerio Público, que no se levante la denuncia, que la señora, como dices, está equivocada, que está en su deber atender al marido y las necesidades que se tengan en el hogar, y que lo que está haciendo es nada más un escándalo, cuando hay que capacitar precisamente a estas personas. A ver, llega al Instituto de la Mujer, hay que, digamos, resguardarla. Incluso hay un modelo así de se resguarda, ya no va a regresar a la casa porque corre peligro estando en su casa, la vamos a resguardar. Hay incluso albergues en algunos casos para resguardar a esta mujer violentada. Se la acompaña al Ministerio Público, es decir, se la atiende cabalmente. Y de repente es lo que no se alcanza a hacer en el ámbito de justicia. Sí, fíjate que eso estás comentando es una parte importante. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía, bueno, ya se está difundiendo más, que la violencia no es normal, que si te pasa esto no es bueno, que si te pasa lo otro no está dentro de tus deberes, o sea, esa sensibilización y esa generación de conciencia hacia nosotros las mujeres, de decir, no tengo por qué aceptar una vida de esta naturaleza, ¿verdad? Pero justamente cuando estos medios que se usan para generar esa conciencia y despertar esa conciencia, cuando se logra y entonces buscan saltar un paso o un escaño más, entonces se topan con esta parte de instituciones. O sea, hay instituciones que sí funcionan, que son instituciones de contención, es decir, de que cuando la mujer está en crisis, hay quienes la atienden y la ayudan a como esa estrategia de contención que se le llama. Pero después de que ya se le quita del peligro, se le lleva a un albergue, a ella y a sus hijos, por lo pronto para salvar sus vidas, cuando se quiere pasar al siguiente nivel, ocurre lo que tú comentas, ¿sí? Y entonces, de por sí, a la mujer le cuesta mucho trabajo reconocer y aceptar que esa condición no debe ser, y llega, entonces, los vínculos emocionales, los vínculos sentimentales, y esto que volvemos a llamar del modelo de la familia, pues entonces dice, híjole, pero si es el padre de mis hijos, oye, pero aunque los maltrate, sí, pero es que como los vínculos afectivos, y los prejuicios, entonces hacen que aquel empoderamiento que la mujer logró alcanzar se destruya cuando no encuentra el siguiente respaldo, el siguiente acompañamiento para conseguir que eso que es un delito que se cometió ante ella, frente a ella y con ella, proceda. Entonces, ha sido han sido experiencias, y sobre todo a mí me gusta aterrizarlo en nuestras comunidades más locales y más cercanas, ¿no? Yo pregunto a quienes nos miran, a quienes hacen el favor de vernos en este momento, alguna circunstancia que hayan vivido en donde sientan la necesidad de pedir ayuda, de gritar un auxilio, y que sientan que no los escuchan. O sea, que tú tratas de decir, es que me está pasando eso, es que están haciendo esto en contra mía, y nadie te cree. Y entonces tú dices, quiero ayuda, pero de repente ese grito, ese pedir la ayuda, pues no te alcanza ni la voz para recurrir, ¿no? Entonces,
en cuestiones de miedo, en cuestiones de pánico, en momentos de pánico. Y en este caso, en las familias, imagínense, nosotros y los que nos ven, que estés metido en un espacio de ciertas dimensiones, donde están tus hijos, donde están tu marido, y las agresiones psicológicas, las descalificaciones, el menosprecio, las humillaciones, las tengas que aguantar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sales? ¿Cómo sales de eso? Es muy, muy grave, es muy, lo que se muy ve terrible. Entonces es que la familia tiene muchas partes bondadosas y también tiene sus vicios que a la fecha perduran. Y además, y perdón que te interrumpa tantito, que además en las estadísticas más del 80%, bueno, es decir, de las mujeres violentadas, los victimarios, es verdad, son las parejas sentimentales, son los tíos, los abuelos, cuando se trata de niñas violentadas, de niñas abusadas sexualmente, son miembros de la familia, son integrantes. El padrastro, que finalmente termina integrándose al núcleo de la familia. ¿Cuántos casos hemos sabido en nuestra propia comunidad que los padrastros han asesinado a los hijos de sus esposas, ¿no? Entonces, es una realidad, o sea, que esta pandemia, que esta crisis que estamos viviendo nos vuelve a poner otra vez sobre la mesa. Espérense, no se les olvide, o sea, la familia tiene su lado más hermoso, pero también el más peligroso, y es en donde tenemos que generar la conciencia tanto de nosotros como personas, como ciudadanos, y esa otra parte de las políticas públicas que ahora se anunciaron el 29 de julio, que se está haciendo la capacitación precisamente a ministerios públicos, a policías y a personas que por sus propios roles tienen que imponer su autoridad en ciertas circunstancias, y que en esa autoridad pierden la sensibilidad en el caso de una mujer agredida en cualquiera de sus manifestaciones de violencia. Fíjate que los diferentes ámbitos de esta emergencia sanitaria que se pueden ver, tenemos, como tú hiciste bien, la narración de cómo ha sido la evolución de la mujer, de su empoderamiento, cómo es que sale a trabajar, empieza a percibir ingresos y se reacomoda la familia en su forma de organizarse. Y justamente por esto de la pandemia, con los niños en casa, se asume familiarmente que quienes van a tener la cabeza de la educación a distancia de estos niños, pues son en su mayoría las mamás y o las hermanas mayores, y volvemos al asunto de que son las mujeres las que por esta condición social, por esta costumbre familiar, asumimos que es la mujer. Cuando los padres llegan a la edad de adultos mayores, también se asume que es la mujer la que va a cuidar a los papás. De hecho, lo acaba de decir el actual presidente de la República. Se pueden entender las razones o se puede entender a qué se refería, pero también lo acaba de decir. En México, quienes cuidan a los papás son las mujeres, en este caso las hijas. Sí es bueno valorar estas circunstancias, revalorar si eso es el modelo más adecuado. Yo no voy a poner en tela de juicio la familia como núcleo social de protección, es importante, pero sí hay que cuidar ciertas cualidades que tiene la familia, y entonces ir quitando ciertas partes nocivas que se tienen, como el pensar que la mujer es la que encargada necesariamente o la única encargada del cuidado de los padres. Todavía mis padres tenía o al menos yo lo escuché, que la hija mayor era la que se iba a ocupar de los padres precisamente, se y quedaba que soltera. se quería a una hija en la familia era para que cuidara precisamente
a la familia, y eso tiene que ver con un asunto de, quizá nos salgamos un poquito del tema, pero finalmente tiene que ver precisamente con esa revaloración de la familia, de ciertos aspectos de la familia. Tiene que ver que todavía a la fecha nos da miedo envejecer solos, envejecer enfermos y que nadie nos cuide. Y hay que pensar desde ahí, hay que pensar en un cambio de lógica de cómo queremos llegar a la vejez, y por suerte en estos momentos ya hay múltiples lecturas de cómo envejecer con dignidad, cómo llegar a una vejez que tú quieres vivir como tú la quieres, y no que te estén cuidando y a ver dónde te colocan, y no que se esté pensando que es la hija la que va a cuidar a los papás. Fíjate que en este programa a mí me gustaría mucho, Carlos, que sí hablemos de esta, justamente de esta realidad que es cruda, es muy tremenda, pero que no dejemos precisamente de ver esta otra parte de esperanza, de oportunidad, de posibilidad, porque si bien ahorita estamos viendo nuevamente cómo se recrudece la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, también ver este otro lado de una parte de la sociedad, una parte importante, que no se resigna a que esto quede así, ¿verdad? También hay un proceso social donde hombres y mujeres, y sobre todo hombres que son sensibles y que contribuyen también a revertir esta tristeza, ¿no? Esta triste realidad. Y a mí me gustaría, por ejemplo, ahorita comentarte. La violencia intrafamiliar implica toda la agresión, todo el daño, toda aquella acción u omisión que causa un daño, incluso físico, psicológico y de todas las modalidades de la violencia, incluso la muerte, de cualquier persona, de cualquier miembro de la familia, ¿sí? Hemos dicho, la violencia intrafamiliar se puede decir que mete a todos, hombres y mujeres, dentro del núcleo. Y de género, te decía yo en un principio, es aquella que específicamente la víctima son las mujeres. En esta de género, en este punto de género, dentro de la familia, violencia de género, dentro de la familia, te decía de las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes y las ancianas, las adultas mayores. Bebés, niñas, adolescentes, abusadas sexualmente. ¿Sí? Utilizadas, golpeadas, humilladas. Las mujeres jóvenes también lo reciben. La única diferencia que yo pienso es que tendrían un poquito de más de posibilidades de denunciar. ¿Por qué? Pues porque las otras tienen un nivel de dependencia. Es el nivel de dependencia hacia alguien mayor. Las adultas mayores también sufren mucha violencia. Yo te quiero compartir que en una experiencia que tuve de recorrer domicilios para otorgar ciertos apoyos, nos dimos cuenta de el despojo que viven las mujeres adultas mayores de su dinero, de sus pensiones. No las dejan salir, no las dejan hacer nada fuera de su casa, no les dan un espacio de esparcimiento, les quitan sus casas, ¿sí? Una vez me tocó una señora en una comunidad de aquí, de cerca, que decía, es que yo quiero regresar a mi casa. Estaba en una comunidad y su casa la tenía en la ciudad, y decía, es que yo quiero regresar a mi casa. Oiga, que esta no es su casa. No, es que me la quitó mi hijo. Me dijo que iba a arreglarla y nunca me la regresó, nunca volví a ella. Yo quiero regresar a mi casa. O sea, te das cuenta de que todas las violencias, las formas de violencia las viven también las adultas mayores, los ancianos, pues los adultos mayores en general, pero las mujeres en manera más especial. Ese es un vicio que tenemos en la sociedad mexicana. Hay que señalarlo precisamente para tratar de
resarcir ese fisura que se tiene socialmente en las familias. Las familias están para apoyarnos, para ser solidarios, pero no abusar también. Sí. Esto que dices, desde luego también lo padecen los ancianos varones, claro, que son sacados. Sí, me ha tocado, ahora que lo dices, también me tocó escuchar que se salió una persona para que le construyeran su cuarto bien hecho y ya no regresó, ya no lo dejaron regresar, se inventaron cualquier otra cosa. Y se sienten despojados, se sienten agredidos. Y esas y ahí pues quienes estén así dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas, hay que respetarlos. La costumbre que se tiene de que son los abuelos, y en este caso las abuelas, las que cuidan a los nietos, y una cosa es pasar el tiempo con los nietos que los quieres mucho, y otra cosa es abusar de ellos y que estén todo el santo día en casa de los abuelos. Sí, mira, con esto ahora de las pensiones universales al adulto mayor, sí hay casos en donde las personas adultas mayores, mujeres, ni siquiera tienen su tarjeta. Son retenidas sus tarjetas por las hijas, los hijos, con el pretexto de que tú no puedes ir al banco, yo voy, y la señora ni siquiera sabe cuánto le llegó, si le llegó o no le llegó. Entonces esas son violencias, ¿verdad? Entonces, y estas, por eso te digo que les agradezco y los felicito por estos espacios, porque pues aquellos que ven dicen, caray, pues sin querer lo estoy haciendo, ¿no? Pues estás cometiendo una agresión, estás cometiendo un abuso, es incorrecto, es incorrecto. Y entonces vamos a la parte donde viene el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué se está haciendo? O sea, todo está negro. Pues sí hay mucha oscuridad. Sí, y entonces como que lo que viene es una parte de política pública. Entender que no es un problema de la familia disfuncional tal, sino que ya tiene que ver con un problema público que hay que atender. ¿Cómo se atiende? Con lo que dices, tipificando los delitos en contra de las mujeres, diciendo que es un agravante, poniéndolo por ley, que es un agravante si es mujer y si además con dolo atacaste a esa mujer por el hecho de ser mujer, con una política en donde precisamente se atiende a los adultos mayores, también con especial atención hacia las mujeres mayores, y entonces hay que legislar en esa parte. Y lo que comentaste, lo que se anunció el 29 de julio, no te voy a meter en problemas, Melba, en los temas, sabes que no siempre tenemos que pensar igual, nada más lo dejo anotado, digamos, para otro momento, para otro programa, que ese mismo 29 de julio también la Secretaría de Gobernación le dijo respetuosamente a los legisladores, no es cierto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi ahí les encargo el caso de Veracruz, en donde está penalizado el aborto. Esto digo, no lo vamos a tocar, no lo vamos a desarrollar ahora porque es un caso muy particular. Sí, es un tema. El país está dividido en esto, si a favor o en contra del aborto, pero lo que sí se requiere es una atención de política pública. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque les resulta, como te lo comentaba al principio y como lo hemos visto con lo que tú mismo comentas, tan solo en esta emergencia sanitaria, en este confinamiento, se están incrementando el número de mujeres y particularmente el número de adolescentes embarazadas, pero muchas de ellas son violentadas por violación. Los propios integrantes de la familia van a quedar embarazadas y amerita una reflexión al respecto, una reflexión de todos, no solo de la secretaria de Gobernación, sino una reflexión colectiva de qué hacemos con problemas que están ahí y que requieren atención pública. Como resolvemos otros casos, como también es un problema todavía en algunos lugares, era un problema en Ciudad de México y en otros lugares que poco a poco se ha ido quitando, que las mujeres, y es que volvemos al asunto de que las mujeres son de repente las más vulnerables, ya se quieren divorciar y la otra persona no quiere divorciarse. Bueno, ahora ya es muy fácil en Ciudad de México, tengo entendido que también en Michoacán, en donde te quieres divorciar, basta con que una persona pida el divorcio y ya te divorcias, ya no hay de que la otra persona tiene que estar de acuerdo y tiene que darte la concesión de el divorcio, no, te quieres divorciar y te divorcias. Ese es de los elementos, de los instrumentos que hay que ejercer como política pública.
También parte de lo que hemos visto como estadísticas en esta emergencia sanitaria es que se han incrementado los divorcios. Pero lo que yo digo es que socialmente no hay que tomarlo como la catástrofe, es una opción más. El chiste de vivir es ser felices. No vives feliz sabiéndote casado, hay que reconocerlo así, no es el fin del mundo y la vida continúa. No tienes que forzar a una persona a estar contigo si esa persona no lo quiere. Sí, ese debería ser lo que nos hiciera partir para tomar decisiones, ¿no? Y precisamente tiene que ver como esa falta de conciencia y que nos lleva a los feminicidios. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas porque sus parejas prefieren saberlas muertas que con otra persona? Aquellas que sufren agresiones donde les lanzan el ácido, que dicen te prefiero así a que alguien vuelva a fijarse en ti. O sea, ese dominio masculino sobre las mujeres que lleva a extremos tan terribles, ¿verdad? Inhumanos, y que violentan los derechos humanos. Hablar de la violencia como un fenómeno colectivo, un fenómeno grave y socialmente hablando, nos habla pues de la falta de los acceso a los derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde entra la política pública, o sea, todas aquellas acciones o planteamientos que desde el gobierno, desde el Estado, se empiezan a marcar para ayudar, ¿sí? a disminuir ese fenómeno. Yo hace mucho tuve la oportunidad de hacer una reflexión respecto al papel de la legislación. Yo digo, el Estado o refuerza o transforma pues lo que es la violencia estructural, la violencia convencional, ¿sí? Cuando tú vas o cuando una mujer va y se acerca y desea denunciar a una persona, pero en las políticas públicas no se toma en cuenta eso, pues el Estado refuerza o el gobierno en sus instituciones refuerza, vete a tu casa porque pues no es más, señora, no, usted está enojada, váyase, usted trae algo contra su marido, no, usted quiere fregarlo, no, váyase, y hasta las regresan. Entonces ahí están reforzando las instituciones del Estado, reforzando la estructura de la violencia. Pero puede ocurrir lo otro, con políticas públicas que, al contrario, abran la posibilidad y más que reforzar la violencia, ayuden a contrarrestarla. Esa es la diferencia. Tenemos que analizar, tenemos que reflexionar qué es de lo que se está haciendo hoy que realmente nos esté abriendo la puerta para revertir la violencia y no para hacer como que aquí no pasó nada y reforzarla, porque entonces es nada más una parte, las instituciones, las asociaciones, los grupos que están tratando de cambiar la perspectiva entre hombres y mujeres hacia una vivencia con respeto y con paz, pues se chocan con lo que es el mal manejo de las instituciones. Yo creo que ahí queda en cada uno de nosotros ser muy críticos, analíticos de lo que las instancias institucionales están haciendo. Y nosotros con el sentido común decir esto sí está funcionando o esto no es cierto, no es verdad, nomás es discurso. Y no quisiera dejar de mencionar esto, Carlos. Sí, justo te iba a decir que nos acercamos al fin del programa. Sí, mira. Entonces, últimas reflexiones que quieras dar. Yo quiero recurrir a algo que decía un antropólogo, Lévi-Strauss, decía, todo empieza de lo simple a lo complejo. Y yo invito a todos los que nos están viendo que empecemos por lo simple. Primero reconozcamos la violencia convencional, es decir, aquella violencia que la hemos hecho parte de nuestro lenguaje, que la hemos hecho parte de nuestra práctica cotidiana, como caballeros, como hombres, como varones, hacia las mujeres, y pensar cómo pienso a una mujer,
¿Desde qué perspectiva la pienso? Desde una perspectiva de alguien inferior a mí o de alguien igual a mí, con los mismos derechos como persona, partiendo de seres humanos, de derechos humanos. Segundo, en mi vida cotidiana, yo creo que ella no merece más que yo. Ella merece que yo la descalifique. Es decir, como hombres descalifican a las mujeres, ¿por qué las descalifican? ¿Qué elementos tienen? Porque desde ahí, Carlos, se va escalando y nos vamos permitiendo cada vez más y rompiendo límites, hasta de llamarle a una mujer con palabras altisonantes, peu, y matarlas, ¿no? Llegar a matarlas. Entonces, pues ahí rompamos eso. Sí. Respetémonos, las mujeres a los hombres a las mujeres, los hombres también tienen derecho a una vida sin violencia, y que en esa parte, pues, yo creo que sí se están haciendo esfuerzos grandes para difundir un respeto mutuo entre hombres y mujeres. Y otro comentario que agregaría a esto es que también está focalizado el problema. Sí podemos decir que en México vivimos una sociedad machista, que en México existen los feminicidios y por eso es un problema público que se tiene que atender desde la federación, pero los estados donde hay mayor violencia hacia las mujeres son muy puntuales. Es Guanajuato, es el Estado de México, y esos dos estados tienen precisamente una alerta de género. La Ciudad de México también, lamentablemente, y a pesar de ser, para mi gusto, la ciudad más progresista del país, también tienen problemas serios de ataques hacia las mujeres. Acapulco también tiene esos problemas, y me llamó la atención que la Sierra Tarahumara también, y eso también tiene que ver entonces con que, según vemos con este recorrido de un estado como Guanajuato, con costumbres muy conservadoras, tenemos a la Ciudad de México. Tan solo haciendo un contraste, en Guanajuato está penalizado el aborto, en Ciudad de México no, y si tenemos además a la Sierra Tarahumara en estos primeros lugares de violencia hacia la mujer, pues tenemos que es un problema de veras que abarca todo tipo de estratos sociales y todo tipo incluso de costumbres sociales. Es entonces un problema muy arraigado, que sí esperemos que desde las familias lo estemos reflexionando y resolviendo, pero cuando eso no es suficiente, que así sucede al menos por ahora, entonces sí le toca al Estado actuar en consecuencia. Así es, sí, es Oye, y no me quisiera no dejar pasar lo que decías tú sobre el linchamiento, ¿no? Que memes se hicieron. Mira, sí nos puede decir, o sea, causa risa y burlarnos de nuestra tragedia, ¿no? Pero bueno, los linchamientos pues son violencia, ¿no? Al final, otra modalidad, otro modo de la violencia, ¿no? La crudeza de la realidad que vivimos, y no debemos permitirlo, no debemos justificarlo. Que sí nos faltan muchas herramientas para que se imparta la justicia y se desaparezca la impunidad. Decimos, bueno, yo digo, la agresión es un estado natural, la violencia es un estado cultural. ¿Hasta dónde podemos justificar o llegar al límite de la agresividad por supervivencia? Y en dónde podemos decir que eso ya es parte de la cultura. O sea, yo rompo esta parte de actuar con violencia por sobrevivir, a actuar por violencia o con violencia por patrones culturales y todo eso. Y pues a mí, yo cierro y te agradezco estar aquí, pues invitando a todas las personas, hombres y mujeres, a que de verdad nos decidamos a cambiar las estructuras de la cultura que no nos convienen. La cultura es valiosa en toda sociedad, sin embargo no todo lo que hay en la cultura es bueno. Y en algo que no hay bueno en nuestra cultura es pensar que los hombres y las mujeres somos seres diferentes cuando finalmente somos seres humanos, y que los valores pues deben ser a partir del respeto. Y como empezándonos a respetar, creo que
vamos a cambiar esta realidad. Yo confío en que sí nos va a llevar mucho tiempo, pero sí puede avanzarse en contrarrestar la violencia. Nos está llevando mucho tiempo, lamentablemente. Quisiéramos ver que las estadísticas van a la baja, pero te comentaba, en noviembre del año pasado, 100 feminicidios, en mayo 73, pero en junio otra vez regresamos a los 99 casos de feminicidios. Se ve que va a llevar tiempo, y en este caso de la emergencia sanitaria se ve que las parejas que están de manera disfuncional, conviviendo de manera disfuncional, pues recurren a la violencia, lamentablemente. Y Mela, pues gracias por estar aquí compartiendo con todos nosotros estas reflexiones, te agradecemos mucho, un tema por demás de interés público. Y con esto terminamos, amigos de Código Libre de Resiliencia en Línea. Como siempre, gracias a nuestra invitada Melba Lovera, un gusto siempre de tenerte. Gracias. Y a nuestros colaboradores, a Gerardo, a Felipe y a Jaime allá en cabina. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Código Libre